agenda bastante apretada, ¿no? Sin embargo, vamos a cubrir todo lo que hemos planificado, así que no se preocupen. No, tampoco lo vamos a hacer así muy a la rápida, tampoco, pero sí debemos aprovechar muy bien el tiempo. Entonces, está circulando ya el material del curso, ¿sí? Que son 4 gigas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es una presentación de la parte teórica, ¿sí? También esta presentación la tienen copiada en un archivo. Tenemos el acceso adicional a este curso, tenemos el acceso adicional que está explicando hace rato para algunos que llegaron temprano. Que decíamos que les debería haber llegado un correo con el acceso a la página de información, ¿sí? Que es la página que administro yo, que tiene cursos virtuales. Entonces tenemos la parte de tutoriales de la sección introductoria a procesamiento de imágenes, ¿sí? El objetivo de eso es que para los que no manejan muy bien o digamos, no están muy familiarizados con estas herramientas, sea algo de apoyo a nivel. Pues este curso, entonces no vamos a detallar demasiado, digamos, la parte de teledetección, sí los conceptos básicos, digamos, para que nos permita aprovechar el curso. Pero si ustedes necesitan profundizar un poco más, tienen acceso a esta plataforma que también la vamos a explicar cómo. Entonces, como siempre, soy malo en los nombres, pero sí, yo me memorizo muy bien los rostros, así que seguramente, como estamos en el grupo de WhatsApp, la idea es también armar una comunidad para que sigamos apoyándonos no solamente en este curso, sino más adelante. Entonces, lo que voy a pedir es que muy rápidamente me digan su nombre y qué institución tienen y si han trabajado con teledetección, sí o no, nada más, ¿no? Que se me permite un poco también nivelar la explicación del curso, de este curso ahora. Ha sido ya generado, digamos, la primera vez que se ha lanzado este curso ha sido en 2013 y era un módulo en la Universidad del Clásico, San Simón, ¿no? Entonces tenemos bastante mejoras, si quieren, sobre las herramientas que se han empleado, ¿no? Entonces, como ustedes también han mencionado bastante de ustedes, existen software de paga, ¿no? O sea, que son bajo licencia. Y gran parte de ustedes también han mencionado que trabajan en instituciones públicas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes saben que hay una ley que les va a restringir el uso de software libre hasta el 2019, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un cambio. En las instituciones públicas va a ser tal vez más fuerte usando el software libre. Entonces el QFIS tiene esta ventaja de software libre y está creciendo bastante rápido. Entonces tiene módulos que ustedes ya van a empezar a utilizar para el procesamiento de imágenes y se van a dar cuenta de las ventajas que tiene esta herramienta. Entonces por esa razón también hemos migrado, porque antes primero hemos empezado a dar este curso en Envy, luego trabajar aquí porque era un poco más práctico la enseñanza, pero ahora hemos migrado también a QFIS. Entonces en las universidades que yo estoy dando clases, todos mis alumnos están, ¿no? Estoy fomentando que se pasen a software libre por estas características. Entonces la otra es que cuando uno trabaja con herramientas de paga, generalmente tiene que craquear, entonces está haciendo como pirata utilizando el software. Entonces aquí, incluso un profesional debería pensar en esa situación también para trabajar con herramientas que son libres y cuando ustedes publican su trabajo, entonces hacen referencia a que están trabajando con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces la idea es aprovechar herramientas que están desarrollando y creciendo rápidamente. En este curso de monitoreo de vegetación vamos a hablar de lo que involucra la vegetación, cómo nosotros a partir de sensores remotos vamos a poder evaluar la vegetación, es un monitoreo de la vegetación. Entonces tenemos que conocer algunas características que tiene la vegetación, cuáles de estas características se pueden observar, porque no todas podemos analizarlas o pueden ser almacenadas en las imágenes satelitales. Tenemos información complementaria de campo, si es importante, y cuáles de estas informaciones se tienen que incluir para hacer un monitoreo completo de la vegetación. Entonces, algo de la metodología, ¿no? Entonces, lo que hemos probado con todos estos cursos que hemos dado
en estos años. Y ha servido muy bien. Escribió una explicación teórica siempre introductoria. Ahora va a ser esta sesión, va a ser, digamos, la más larga en la que yo voy a hablar, solamente yo voy a hablar, pero siempre haciendo referencia a la parte práctica. Y una vez que tenemos la parte práctica, vamos a tener siempre una sesión muy corta de refrescar la parte teórica y luego ver esa parte teórica en los ejercicios. Va a depender muy bien de lo que estamos hablando. Entonces vamos a relacionar muy frecuentemente teórica con práctica, teórica, práctica, para que ustedes puedan entender muy bien. Y la parte práctica es paso a paso. Entonces yo voy a hacer una explicación de las herramientas, los pasos que vamos a seguir para obtener los resultados, que esos después los pueden replicar ustedes sin ningún problema, porque son, digamos, pasos secuenciales. Lo que sí nos interesa de esto es que ustedes queden con la idea de la interpretación de los resultados, que es lo más importante. Porque los pasos que vamos a desarrollar en esta herramienta, que para nosotros va a ser QGIS, la pueden hacer en Envy, la pueden hacer en Erdas o otro programa más especializado, pero lo que va a quedar, o lo que nos interesa que quede, es la parte de interpretación, que eso no está, digamos, muy claro, no hay mucho material al respecto, ¿no? Entonces, los temas que vamos a desarrollar, una parte introductoria, que vamos a hablar de las bases teóricas de teledetección, de las partes más básicas de teledetección, relacionados al monitoreo de la vegetación, y vamos a hablar de 3 sensores o 3 fuentes de información para este curso, principalmente porque estas imágenes son de acceso libre, son de acceso gratuito, por lo tanto para nosotros es una gran ventaja utilizar estas imágenes, ¿no? Entonces estamos hablando de Landsat, que tal vez para ustedes es bastante común, ¿no? Imágenes Landsat, imágenes Sentinel-2 y las imágenes ASTER, ¿no? Las imágenes Sentinel-2 son muy parecidas a la Landsat, tienen las mismas características y propiedades. Ya en el curso lo vamos a desarrollar con más detalle, pero aquí la ventaja para nosotros que monitoreamos vegetación es que, aparte de tener las mismas características de Landsat, tiene una mejora en la resolución espacial, pero un detalle mayor sobre lo que estamos evaluando, muy similar a la de ASTER, con otras características más del infrarrojo. Más adelante vamos a hablar muy bien esta parte, pero más adelante son las imágenes que vamos a utilizar con estas ventajas, principalmente porque son gratuitas, ¿no? Y otra porque tienen las características que nos van a permitir evaluar la vegetación, que es lo que nos interesa. Y entonces el otro tema que vamos a desarrollar en este curso es la calibración. Lo he puesto aparte, que de hecho debería estar, digamos, implícito. Cuando uno trabaja con imágenes satelitales, debería estar implícito que uno debe hacer calibración de imágenes, ¿sí? Yo he dado clases en diferentes universidades, a diferentes niveles de grado y posgrado, y he empezado con profesionales también que ya, digamos, tienen maestría en estas áreas, que no pueden aplicar de manera correcta siquiera la calibración. Entonces, cuando uno no puede aplicar de manera correcta la calibración, vamos a ver lo que es una calibración de imágenes, no está aprovechando, no le está sacando el jugo, si quieren, a las imágenes, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a hablar básicamente qué es calibración y por qué es importante hacer una calibración de imágenes. Entonces, trabajamos de números digitales, que es lo que se conoce comúnmente como imágenes crudas, ¿no? En nuestra jerga les llamamos crudas, es decir, que no tienen ningún nivel de procesamiento. Para pasar a una imagen procesada, pasamos de números digitales a radianza, que tiene la propiedad de energía, y pasamos a reflectancia en unidades de proporción, ¿no? Entonces ya podemos trabajar en las fracciones del espectro electromagnético. Una vez que tengamos imágenes calibradas, ya vamos a poder utilizar el cálculo de índices, ¿no? El más común, que tal vez ya lo conocen, es el índice de vegetación de diferencia normalizada, o NDVI. Es el índice más común, tiene muchas aplicaciones, por eso es bastante conocido. Luego tenemos el EVI, que es un índice ajustado, muy parecido al NDVI, que tiene algunas mejoras respecto a este índice anterior. Luego vamos a tener cálculo de índices para hacer estimaciones de contenido de humedad de la vegetación, por ejemplo, ¿sí? Cuánto contenido de agua está en las hojas en la planta o en el suelo. Después, con otros análisis de campo de suelo, podemos ver productividad, etc. Tienen muchas aplicaciones, ¿no?
Índices de aproximación de estructura, vamos a calcular temperatura superficial para hacer un modelo conceptual de una estructura vertical de la vegetación, y con el índice SAVI, que es un índice de vegetación ajustada al suelo, vamos a hacer un ajuste en la estructura vertical de la vegetación. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de construir cómo sería una vegetación alta o baja, sería densa o dispersa, ¿no? Luego vamos a hablar de índice de quema para poder cartografiar áreas quemadas, ¿no? Con esta posibilidad, o aplicando estos índices, vamos a poder estimar, por ejemplo, severidad de cuándo ha sido el impacto del fuego en la vegetación. Entonces lo vamos a determinar con este índice. Y como último tema, que va a resumir todo lo que estamos o todo lo que vamos a desarrollar en el curso, es algo muy novedoso, ¿sí? No se habla mucho todavía en este tema, que es trabajar con series de imágenes, que es hacer un análisis no solamente con una imagen, o sea, una interpretación, una clasificación por una sola imagen, sino con una compilación anual. Porque si hablamos de Landsat, tenemos la posibilidad de aproximadamente tener 23 imágenes al año, si es que no tenemos nunca, ¿no? Entonces, trabajar con esta cantidad de imágenes para hacer una interpretación de la vegetación, ¿no? Y hacer un histórico de la tecnología, es decir, cómo se va a desarrollar la vegetación, cuánto crece y cuánto decrece, en qué punto genera flores, hojas, frutos, etc. Eso es la tecnología de la vegetación. Hacer esta reconstrucción para caracterizar la vegetación nos va a permitir hacer una clasificación. Nosotros vamos a evaluar la parte inicial, digamos, cómo se hace el análisis de la tecnología, ¿no? Bien, entonces, temas importantes. Vamos a tener que hablar bases físicas de la teledetección, las características espectrales, todo lo que les estaba mencionando, la evaluación de planta, entonces todo eso lo debemos conocer, clasificar, ¿sí? Estamos hablando del pasto, por lo menos en esos estratos, ¿no? Pastos, arbustos y especies altas o árboles. Estimación de biomasa, que también con los índices que vamos a aprender a aplicar se puede generar. Los ciclos tecnológicos a través de la aplicación de las series de las imágenes. Entonces, en este curso también vamos a aprender a trabajar con múltiples sensores y múltiples resoluciones, ¿no? Entonces, cuando uno monitorea vegetación, no se puede dar el lujo de trabajar solamente con un sensor, es decir, puede trabajar con un Landsat, ¿no? Como les mencionaba en el curso, también vamos a utilizar otras imágenes. Entonces, estas imágenes se generan o se capturan en diferente data, ¿no? En diferente fecha en el tiempo que estamos haciendo evaluaciones. Entonces, si trabajamos con Landsat, podemos tener cada intervalo de 16 días, ¿no? Una nueva imagen del área que estamos trabajando. Pero si incluimos un nuevo sensor, digamos el Sentinel, podemos llenar un vacío, acortar esta brecha temporal, por lo tanto vamos a poder capturar mejor la variación de la vegetación. Esa es la idea de trabajar con múltiples sensores. Pues mucho más, incluimos el Aster para otra vez acortar la brecha, ¿no? De información. Entonces vamos a poder capturar mucha más información de la vegetación. Esa también es la idea y la recomendación de este curso, ¿no? Entonces, algunas direcciones de dónde podemos descargar estas imágenes, ¿no? Todas las imágenes que vamos a trabajar en este curso actualmente se pueden descargar de un solo sensor, de un solo servidor, que es el de la NASA, de la USGS, que es esta de acá, ¿no? Entonces, en el curso que se les está facilitando de manera virtual, también les dicen cómo registrarse, cómo hacer todos los pasos para poder descargar. ¿Sí? Entonces, no vamos a entrar en ese detalle, pero ustedes, como tienen acceso a eso, van a poder seguir los tutoriales para hacer los registros, si en el caso que no lo tengan. Otra dirección muy interesante, que no la vamos a tocar en este tema, pero les recomiendo que ustedes echen una mirada, es el sensor brasilero, que es el CIBERS 4. ¿Sí? Este CIBERS 4 tiene una resolución en pancromática de 5 metros. Sí, tiene una desventaja, tiene un problema en la parte geométrica, entonces que es un nivel de corrección geométrica, es decir, la geolocalización no es muy buena, digamos, ¿no? Pero si uno le pone el detalle para georreferenciar la imagen, puede aprovechar muy bien estas imágenes que tienen esa resolución, ¿no? Entonces ahí está la dirección, ustedes se registran igual que la anterior y gratis también la descarga de las imágenes. La otra es la especializada para
Sentinel, ¿no? Ahora tenemos Sentinel A y B, entonces incluso esta brecha temporal también ya se va a cerrar, ya van a estar disponibles las imágenes, ya están disponibles las imágenes en estos dos sensores, ¿no? Entonces comparten las mismas características pero tienen una frecuencia mayor, es decir, eso sería como una constelación, vamos a tener imágenes mucho más, con un estrecho temporal más corto, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar las imágenes que se han descargado de este servidor. Entonces con la aplicación del QGIS también van a poder aprender cómo se puede descargar directamente del QGIS. Entonces algo para recordar, ¿no? Una de las partes importantes para seleccionar qué imagen puedo utilizar, ¿no? Cuál voy a poder aprovechar y hasta dónde puedo utilizar las características de esta imagen, es saber las resoluciones que tienen mis datos, ¿no? Entonces las imágenes satelitales se pueden, digamos, clasificar o seleccionar a partir de principalmente tres resoluciones. Una es la resolución espacial, que tiene que ver con el tamaño del píxel, ¿no? Entonces Landsat tiene un tamaño de píxel de 30 metros, se puede hacer una fusión a 15 metros, entonces esa sería la resolución espacial. En el caso de resolución espacial del Sentinel es de 10 diferentes, dependiendo de la longitud de onda, más adelante también vamos a ver. Tiene la mejor resolución es de 10 metros, ¿sí? Luego viene de 20 metros y de 60 metros. Entonces esos valores o el tamaño del píxel de ese sensor. Para este llegamos a 15 metros, ¿no? En el caso de la resolución temporal, quiere decir que es la revisita o el tiempo en el cual voy a tener una nueva imagen del punto que yo estoy analizando en la cobertura terrestre, ¿no? Entonces si yo quiero una imagen, hacer una evaluación de aquí de la ciudad de La Paz con Landsat, voy a tener una imagen nueva cada 16 días, ¿no? Entonces cada 16 días voy a tener una nueva imagen de este mismo lugar. En el caso de Sentinel voy a tener cada 5 días una nueva imagen, ¿no? Entonces tiene una mejor resolución temporal Sentinel respecto al Landsat, ¿no? Y la resolución espectral es la cantidad de bandas, ¿no? Se divide el espectro electromagnético. En el caso de Landsat, ¿sí?, tenemos 12 bandas, ¿no? Entonces la resolución espectral es de 12, lo mismo que el sensor Sentinel, ¿no? La cantidad de bandas que tiene el sensor es la resolución espectral. Entonces la posición en la cual va a estar esta resolución espectral también me va a permitir saber si me va a servir para un análisis especializado o no. Sí, pase. Sí, adelante. Entonces, estas son las tres resoluciones importantes. Sí. ¿El Sentinel cuánto era la resolución espacial? Tienen diferencias. Las que vamos a utilizar nosotros tienen 10 metros. En el material también les voy a mostrar dónde están esos datos. En el material que les estoy facilitando están esos detalles para que ustedes puedan consultar. Pero lo que estoy diciendo es un resumen. Entonces les voy a mostrar dónde están estas características. Y cuando vayamos al nivel de procesamiento, vamos a leer estos datos que están en los metadatos, es decir, la información de las imágenes también nos dicen estas características, ¿sí? Ahí también los vamos a ir repitiendo varias veces para que quede claro a qué nos referimos con esto. Entonces, cuando uno vaya a hacer un análisis, en nuestro caso de evaluación de vegetación, debo pensar esto, ¿no? Voy a hacer un área bastante grande, entonces, bueno, me puede servir una resolución moderada como el Landsat, ¿no? Una resolución espacial de 30 metros. Si tengo un área más pequeña, entonces voy a requerir una resolución de Sentinel, ¿no? O voy a hacer una evaluación de serie de imágenes, voy a tener cada 16 imágenes una imagen, pero yo estoy evaluando, por ejemplo, pues estoy evaluando cultivos, entonces mejor sería tener más seguida la información, ¿no? Entonces voy a utilizar mejor
Sentinel en ese caso, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de análisis hay que hacer para seleccionar los profesores, ¿no? Respecto al volumen de los datos, ¿no? ¿Quiénes han trabajado con imágenes Landsat 5? ¿No? Landsat 7. ¿Sí? Landsat 8. Bien, cuando yo empecé a trabajar con imágenes Landsat, para empezar eran de paga, ¿no? Entonces en 2003, cuando tenía que hacer un análisis, de comprar las imágenes Landsat, ¿no? Y según el nivel de procesamiento tenía otro costo, ¿no? Entonces ahora está un nivel de procesamiento bastante avanzado y gratuito, ¿no? Bien, esto repercutía en su momento sobre la cantidad de datos que uno va a trabajar, ¿no? Es decir, volúmenes de información que están contenidas en las imágenes. Entonces, bueno, estas imágenes que les decía Landsat, bueno, todavía se pueden acceder a estas imágenes, ¿no? Las imágenes Landsat 5, Landsat 7 contenían un volumen de datos o unos volúmenes de datos comprimidos, ¿no? Teníamos en cada píxel teníamos la posibilidad de encontrar valores en un rango de 0 a 256 valores. Y estos valores son los bits, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con esta cantidad de datos, los volúmenes de información son menores, ¿no? Entonces, ahora hay más personas que están trabajando con Landsat 8. Estas imágenes ya tienen un volumen de datos mayor, ¿no? Entonces el rango en el cual podían almacenar un valor ya no son de 0 a 256, ¿no? Van de 0 a 65.536 valores, ¿no? Entonces fíjense la brecha en la cual puedo almacenar información, y eso repercute en la cantidad de datos. Entonces, cuando uno llega a un nivel de procesamiento o reflectancia, eso se duplica, ¿no? Entonces van a ver que cuando vayamos a hacer la calibración de imágenes, esta información que estamos empezando a trabajar hasta 1 gigas va a duplicar, ¿no? Por el nivel de procesamiento. Pero antes, en esas fechas, incluso las máquinas no tenían esa posibilidad de procesar gran cantidad de información. Entonces, ahora como la tecnología siempre crece, este volumen de datos, una laptop como la que tenemos ahora puede procesarlo sin ningún problema, ¿no? por el procesador que ahora tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno vaya a trabajar con imágenes Landsat 5 y Landsat 8, comparación, si se da el caso, cuando uno vaya a hacer la calibración, hay algunos parámetros adicionales que se deben incluir por esta compresión que han sufrido los archivos antiguos, ¿no? Por las imágenes antiguas, las imágenes que están con Landsat 5, ¿no? Entonces, si uno no hace un nivel de calibración de estas imágenes, para empezar, y quiere hacer una comparación, los datos van a salir totalmente errados, ¿no? Porque no están considerando las variaciones de las características de los datos de entrada, ¿no? Porque son totalmente diferentes, porque están conteniendo información diferente. Entonces, cuando uno vaya a hacer una comparación a ese nivel, ya está introduciendo adicionalmente un error, ¿no? Al momento de hacer una comparación. Entonces, cuando uno va a hacer la calibración, estas características se reducen, por lo tanto, trabajar con imágenes calibradas sí se puede aplicar una comparación, ¿sí? Bueno, aquí unos ejemplos respecto a la resolución espacial. Fíjense acá. ¿Sí? ¿Y esta calibración se hace mediante un programa o mediante...? Sí. Sí, lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer nosotros y vamos a utilizar para este caso el software libre, ¿no? QGIS.
Pero este nivel de calibración se puede hacer en ERDAS, también me mencionaba que pensaba ERDAS, en ERDAS, en EMI, software especializado con imágenes, pero son con licencia, ¿no? Pero van a seguir los mismos pasos que vamos a utilizar nosotros. Básicamente lo mismo, ¿sí? Porque se aplican fórmulas o ecuaciones estándar. Entonces no quiere decir que EMI va a calibrar mejor las imágenes respecto a QGIS, ¿no? Porque está utilizando las mismas ecuaciones que ustedes van a aprender a, ¿no? Entonces vamos a la corrección atmosférica, radiométrica y geométrica o no? Geométrica ya no es necesario, ¿no? Ah, ya. Con estas nuevas imágenes. Desde la Landsat, porque para la Landsat 5 sí era necesario. Para la Landsat 5 sí. Sí. Pero ya hay colecciones que ya están con ese nivel de calibración. Entonces, la NASA reprocesa sus datos, entonces ya tiene ese nivel de procesamiento también. Así que en estos momentos ya no es muy común ya hacer correcciones geométricas. Más que lo que le decía el de Sievers, ese sí hay que hacer la calibración geométrica, ¿no? Entonces sí que es un detalle para corregir estas imágenes. Entonces, ya también lo vamos a aplicar con estas herramientas del curso, que esa es la idea, ¿no? Pues un ejemplo solo para graficar a qué nos referimos con resolución espacial, es el tamaño del píxel, es decir, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen satelital en escala de grises y aquí tiene la variación del tamaño del píxel. Entonces la idea es que se pueda ver esta diferencia entre el detalle de la información que estamos queriendo evaluar. Si hacemos un acercamiento de un set, un lugar específico, vemos que la resolución, bueno, me va a limitar a hacer el detalle en la discriminación de las características de la cobertura, básicamente, ¿no? Entonces ahí está la expertise del usuario para ver qué información puede seleccionar dependiendo del objetivo de su ¿no? Entonces, esta gráfica me gusta bastante porque ilustra los dos niveles de resolución que una persona o un especialista al seleccionar las imágenes que va a utilizar debe considerar, ¿no? Básicamente la resolución temporal y la resolución espacial, ¿sí? Pues aquí tenemos la resolución temporal, ¿no? De 10 meses, años, y aquí tenemos la resolución espacial, tamaño del píxel, ¿no? Tenemos de 1 metro, digamos, la mayor resolución, y la menor resolución estaría aquí arriba, ¿no? Entonces lo mismo, aquí estaría la mejor resolución temporal y aquí estaría la menor resolución temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una detección del dosel, estamos acá, ¿no? Queremos hacer una discriminación de las copas. Y en ese estadio sí se pueden diferenciar un poco la estructura de la vegetación, tratando de discriminar diferentes especies. Bien, entonces, en este caso, ¿no? Tal vez no es muy importante la resolución temporal, ¿no? Porque me voy a centrar en un momento dado. Yo quiero hacer el análisis de la estructura de la vegetación en este sitio, en un momento determinado. Entonces, puedo seleccionar la mejor imagen dependiendo de la época en el año, ¿no? Pero sí es importante la resolución espacial, ¿no? Mientras mejor sea la resolución espacial, obviamente mejor voy a poder discriminar las copas, ¿no? Voy a poder ver la copa específicamente. Si tengo una resolución a centímetro, incluso voy a poder ver en algunas especies las hojas, poder hacer una clasificación a este nivel, ¿no? Y bueno, me puedo ir a extender a unos 15 metros, dependiendo también del estudio, ¿no? Entonces, en ese caso, no es muy importante la resolución temporal. Entonces, yo me iría más por trabajar, por ejemplo, con Aster, o trabajar en nuestro caso, ¿no? Trabajar con Sentinel para cumplir su objetivo, ¿no? Claro, hay otras imágenes de paga que tienen una mejor resolución, ¿no? Por ejemplo, si quiero evaluar cambio de cobertura, uso actual o este análisis de deforestación, que es muy común tal vez para ustedes, que tiene que ver con la clasificación de una imagen y otra y ver este cambio, ¿sí? Antes era bosque y ahora no lo es, ¿no? Entonces ese cambio de cobertura tal vez no necesito hacerlo o tener un detalle, pero depende del estudio. Tal vez no necesito un detalle
pero sí un análisis digamos, más largo en el tiempo para ver ese cambio respecto a la dinámica de la vegetación, ¿no? Si hablamos de fenología, ¿sí? Estamos acá, este recuadro de acá, ¿sí? Entonces voy a tener que requerir una información sí, mucho más detallada respecto al tiempo, porque en la fenología lo que se hace es evaluar el comportamiento estacional de la vegetación, ¿no? Entonces si yo tengo una imagen diaria voy a poder ver con detalle cómo está creciendo la planta relacionado a los índices que yo voy a evaluar ahora, que vamos a aprender a calcular. Por lo tanto, esa curva que me va a generar en función del tiempo me va a caracterizar el comportamiento de esa especie, ¿no? O sea, llámese cultivo o bosque, ¿no? Entonces en ese caso sí voy a necesitar que el detalle esté más en la resolución temporal y también en la resolución espacial, pero depende del estudio, ¿no? Puedo hacer algo a nivel de predio, ¿no? Cultivos, también puede a nivel de paisaje, ¿no? Por ejemplo a nivel país, a nivel continental incluso, ¿no? Que hay esos estudios, hay datos respecto a eso que si ustedes son curiosos, y yo les voy a mostrar más adelante algunos ejemplos. Existen datos a nivel continental de la fenología, ¿no? De los bosques así a gran escala, pero han tenido que tener bien detallada para llegar en función a la temporalidad para poder construir eso, ¿sí? Pero se puede llegar a diferentes escalas, ¿no? Entonces el monitoreo de la vegetación lo podemos ver en este sentido, ¿no? O sea, podemos hacer a nivel de predio, el análisis depende de las imágenes, y llegar a nivel país o a nivel de municipios, etc. Este estudio, lo más importante es tener más datos en función del tiempo, ¿no? Es básicamente esas dos resoluciones que recomendamos que el especialista evalúe para seleccionar muy bien las imágenes que va a trabajar y enfoque muy bien su estudio, ¿no? Les repito que esta presentación también la tiene, ¿no? Estas láminas las tienen también. Entonces ya vamos a entrar a ver cómo se captura la información, ¿no? Las imágenes que vamos a trabajar nosotros son conocidas como imágenes pasivas, ¿no? O datos pasivos. Esta clasificación de imágenes o de datos pasivos es porque el sensor, digamos el satélite, no emite ninguna energía a la cobertura terrestre para que esta información sea capturada otra vez por él. El sensor más bien aprovecha la luz del sol para que esa energía que llega a la cobertura terrestre, la que es emitida, sea capturada por el sensor, digamos, por el lente, por la cámara, si quieren, de las imágenes, de los sensores espaciales. Entonces, las diferentes imágenes que vamos a utilizar tienen esa clasificación, ¿sí? Son pasivos y son ópticos. Entonces tiene una cámara, es decir, ha sido capturada a partir de un lente, ¿no? Entonces, aprovechar que es la energía incidente, es la energía del sol, ¿sí? La energía que llega a la cobertura terrestre, ¿sí? Entonces, esta energía que llega se divide, ¿no? Se divide en una energía, es decir, una porción es absorbida por el cuerpo, puede ser vegetación, el agua, el suelo. Otra energía es transmitida, ¿sí? También en los objetos. Y otra energía es emitida, ¿sí? Entonces, la información que está capturada en el sensor, en estos píxeles que les mostraba, solamente es esta porción, ¿no? Es esa porción. Después de que sea transmitida, absorbida, lo que sobra, digamos, es lo que emite el cuerpo, ¿sí? Esa porción, la única que estamos capturando en las imágenes, esa porción es la que está almacenada en las imágenes, ¿sí? Entonces, esta energía, ¿sí? La tenemos nosotros recomponer, reconstruir. Cuando trabajamos con números, con imágenes crudas, estos valores están en escala de grises, ¿no? En valores continuos. Entonces, fíjense, los valores deberían estar en energía para realmente poder aprovecharlos. Entonces, tenemos que transformar estos números digitales a valores de energía, que serían los valores correctos para que nosotros podamos hacer
cálculo de índice de vegetación, clasificación y toda la parte de teledetección se debe hacer sobre esta porción calibrada, ¿no? El de Landsat 5 entonces no es tan bueno, no tiene tanta energía, ¿no? Digamos, la disponibilidad de separar es menor, digamos, y eso es en las imágenes antiguas, digamos, no necesariamente en el Landsat. No sé, aquí vamos a hacer, digamos, ¿no? Tenemos 0, y aquí está 256, y aquí están los 6000, aquí hasta aquí llegamos 8 bits, y aquí son los 16 bits, ¿no? Entonces, lo que hace en las imágenes Landsat 5 o las imágenes que solo tienen 8 bits es almacenar valores en esta. O sea, por ejemplo, puede ser de la vegetación, digamos de un bosque, almacenar valores aquí, ¿no? Para explicar. Pero el Landsat 8 puede tener esta misma información, nada más que estirada, ¿no? Entonces vamos a tener más acá. Digamos, háganlo aquí. Este es de Landsat 5. Entonces, Landsat 8, estamos hablando del mismo punto, puede tener esta información, pero la va a desglosar hasta acá. Es la misma información, puede decir que está comprimida, ¿no? Entonces, esta información de la vegetación está más amplia, entonces tienes muchos más rangos intermedios acá, los cuales va a almacenar información. Entonces acá está comprimido, entonces esta información tienes menos posibilidad de desglosar esta información. Por lo tanto, cuando se trabaja, la otra ventaja de ahora, trabajar con 16 bits por imágenes Sentinel, para las imágenes de Landsat 8, es que tú o el usuario puede separar mejor las características de un objeto a otro, porque no está generalizando, no está comprimiendo. En el caso de aquí, como no tienes la posibilidad de extender en rangos, llegas máximo a 256, una vegetación puede tener valores muy pequeños en el cual se diferencia de otra en un píxel. En el caso de Landsat 8, esta diferencia es muy sutil, si quieren, o sea, con valores muy pequeños sí lo va a poder diferenciar. Entonces, trabajar con los nuevos sensores ahora tiene esas ventajas, que puedes tener una mejor posibilidad de discriminar los cuerpos, en este caso diferentes tipos de vegetación, ¿no? Bien, entonces decimos que tenemos una energía que aprovechamos del sol y dependiendo del sensor, incluso hablando del mismo sensor, hablemos del Landsat 8, decíamos que cada 16 días tenemos una imagen del sitio muy puntual donde estamos trabajando. Pero en el largo del año, ¿no? La Tierra está más o menos cerca del Sol, ¿no? Y el ángulo de incidencia, ¿no? A partir de la rotación también de la Tierra, el ángulo en el cual vamos a recibir la energía del Sol es diferente, ¿cierto? En invierno tenemos, no sé si se han dado cuenta, tenemos una sombra totalmente diferente, por ejemplo, en la mañana, y en invierno, en verano tenemos diferente y en verano diferente es el ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo, esa variación angular, es diferente una imagen a otra, ¿no? Entonces, si uno no hace la calibración, y aquí está la importancia de hacer la calibración, esos parámetros angulares están en los metadatos y están en las imágenes. Si uno no aplica esas imágenes, no está considerando esta distorsión angular. Entonces la energía diferente, ¿no? La cantidad de energía por esta variación angular en rotación de la Tierra es diferente, hablando del mismo punto. Entonces estamos evaluando vegetación o bosque donde no hay ninguna diferencia, digamos, tiene las mismas características de humedad, tiene las mismas características de sustrato, de precipitación en las mismas épocas, digamos, tendrían las mismas condiciones de una imagen a otra, y la única diferencia, esta variación angular, es si ha sido tomada en otra fecha. Si uno hace esta comparación, va a salir que hay unos valores diferentes, ¿sí? Entonces, si uno no considera la calibración, puede decir que esa planta está
o está aumentando su productividad o está disminuyendo su productividad. Pero esos valores en realidad están asociados a esta distorsión en la cual ha sido tomada la imagen. Entonces, cuando uno hace la calibración, porque estos valores angulares están en la imagen, vamos a ver en la parte práctica, normalizan estos valores. Entonces ahí vamos a poder comparar realmente, y es como realmente se debe hacer el trabajo, calibrar las imágenes para hacer una comparación. Entonces ahí ese error de la cantidad de energía está normalizada, está removida, ese error no existe al hacer la calibración. Entonces ahí sí se puede hacer la comparación. En caso de lo que usted está hablando, ¿no sería entonces tomar datos de la misma fecha de las imágenes, digamos, qué sé yo, de cada año, pero digamos, todas esas imágenes, digamos, de febrero? O sea, solo esas imágenes deberíamos normalizar, calibrar. O sea, porque si no igual habría ruido, ¿no? Existe, ¿no? O sea, claro, ese ruido que les menciono yo, digamos, es disminuido si tú, claro, haces la evaluación de mayo, por ejemplo, del 2016, y después una imagen mayo 2017 y mayo 2018, por estas variaciones que más o menos se van a ajustar, se disminuyen, ¿no? Porque esperaríamos que en esa época no va a ser, por ejemplo, no va a ser 15 de julio, el 15 de mayo todos los años, ¿no? Pero sí, este error es muy próximo. Entonces esta variación angular, digamos, es muy pequeña, pero existe, ¿no? Entonces el error, si tú no haces calibración, digamos, el error no va a ser muy grande, pero sí está ahí, ¿no? Entonces va a ser mucho más notorio si tú haces una imagen, ¿no?, de mayo versus septiembre, digamos, ¿no? Y en tu planta o tu cultivo o en la vegetación no existe ninguna variación, ¿no? No está sufrido, que no tiene la misma cantidad de humedad, etc. Entonces una comparación no hace la calibración, te va a salir que hay una diferencia. Entonces ahí no se puede hacer una correcta interpretación de los datos, ¿cierto? Por esa razón se debe hacer una calibración para ajustar esta variación que está intrínseca a los datos, ¿no? Entonces tenemos el ángulo solar y el ángulo cenital, que es la perpendicular respecto al área que estamos evaluando, y luego es capturada por el sensor, ¿no? Estos valores angulares están en la imagen, ¿no? Te dice cuál ha sido el ángulo, entonces ese ángulo se aplica para hacer este ajuste y calibración, ¿no? Que también lo vamos a hacer en ese ejercicio. Entonces decíamos que la distancia de la Tierra al Sol también para diferentes fechas es diferente, ¿no? Entonces, la proximidad al Sol va a hacer que la cantidad de energía también sea diferente, ¿no? Ese valor también debe ser calibrado, ¿no? También lo vamos a utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, el ángulo de una fecha 2, esto también es diferente. Por lo tanto, la cantidad de energía que llega es diferente. Por lo tanto, después de hacer esta absorción, transmitancia de energía, lo que se emite, ¿no?, es diferente, el valor es diferente. Entonces aquí vamos a tener un error si no hacemos la calibración, ¿no? Entonces, hemos hablado ya de resolución espectral, ¿no? Decíamos que era la cantidad de bandas y dónde está localizada dentro del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, el espectro visible está entre 0,4 micrómetros hasta 0,7 micrómetros, ¿sí?, dentro del rango del espectro electromagnético. Eso es conocido como rango del espectro visible. Nuestras cámaras, ¿no?, están capturando esa fracción del espectro visible. Entonces, en esa fracción podemos desglosar en 3 canales, ¿no?, el canal azul, el canal verde y el canal rojo. Entonces, todas las fotografías que tomamos están separadas en esos 3 canales, ¿no? Y si los aislamos, si quieren, van a estar, como se ve en la gráfica, son como escala de grises. Al unirlas, ¿no?, vamos a poder obtener colores, ¿no? Entonces, convencionalmente nosotros solo podemos hacer la interpretación en esa longitud o en ese rango del espectro electromagnético, que es el visible.
Pero hay características muy interesantes en la vegetación que solo se pueden ver en la parte del infrarrojo. Por ejemplo, la clorofila solo se puede ver en infrarrojos, ¿no? La cantidad de agua que tiene la planta solo se puede ver en infrarrojos. Entonces nosotros con nuestra vista, ¿no? Con una cámara normal, no podemos ver esas características, por lo tanto no podemos aprovecharlo. Entonces, la teledetección, ¿qué es lo que hace? Entonces, cambia o intercala esas fracciones que el sensor, en este caso las imágenes que vamos a trabajar, Landsat y Sentinel, capturan estas porciones del infrarrojo, sustituirla, ¿no? Por uno de estos tres canales, ya sea el azul, el verde o el rojo. Si sustituimos en estos canales los infrarrojos, vamos a poder visualizar en colores estas características, ¿no? De verdor, de estructura y de humedad de la vegetación. Entonces, esa es la propiedad de la teledetección. Entonces, aprovechar estas longitudes de onda que normalmente no podemos ver, sustituirlos en estos tres canales y poderlos interpretar en nuestras máquinas, ¿no? Entonces, dado que estos sensores capturan estas longitudes mayores a 0,7 micrómetros, vamos a poder aprovecharlas en la interpretación, ¿no? Y recuerden, son tres canales, ¿no? Solamente en esos tres canales podemos intercalar las longitudes de onda. No podemos poner 4 ni 5, solamente tres canales, ¿no? Entonces, estos tres canales son el azul, el verde y el rojo, ¿no? Entonces, tenemos aquí las bandas, ¿no? Y podemos seleccionar una de estas y sustituirlas en un canal azul, por ejemplo, ¿no? Poner la cuarta, podemos ponerla en el verde, ¿no? Con la banda 6 podemos poner en el rojo. De esa forma vamos a poder aprovechar estos valores que están en el infrarrojo para poder hacer la interpretación, ¿sí? Ahora, digamos, si queremos aprovechar o aplicar términos correctos cuando trabajamos con imágenes satelitales, ustedes seguramente van a escuchar cuando se hace composición, ¿no? Es decir, cómo se está viendo los colores acá, cómo se hace esta composición en colores. Seguramente han escuchado como una composición en color verdadero. Depende del sensor, ¿no? Depende del número, depende del sensor. Y depende también si estás incluyendo todas las bandas o solamente alguna. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, color verdadero significa que en el azul no solo son tres canales, en estos tres canales estaría correspondiendo, es decir, el canal azul está el azul, el canal verde está el verde, en el canal rojo está el rojo, es decir, está en su porción correcta. Si es así, se conoce como color verdadero, ¿no? Si está alterado, como decíamos que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, podemos poner aquí el canal azul, el canal azul, podemos poner el infrarrojo, ¿no? Aquí podemos mantener, digamos, este y mantenemos este. Entonces aquí está bien, aquí está correcto, es decir, corresponde a su canal. Aquí hemos alterado uno, ¿no? Hemos sustituido el azul y hemos puesto el infrarrojo. Entonces, como tiene una variación, aquí se conoce o se clasifica como pseudocolor, ¿no? Entonces, cuando se altera un canal, ¿sí?, del original, puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquiera, uno o más, es pseudocolor. Pero cuando están todos, digamos, pongamos el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, y aquí incluso podemos poner el azul, ¿sí? Entonces no corresponde a los canales originales, ¿no? Aquí está el rojo, está el azul, aquí está el verde, está el infrarrojo medio, aquí está el azul, perdón, aquí el rojo, aquí está el azul, como el infrarrojo. Entonces ninguno de estos coincide, ¿no?, al original. Entonces esto se conoce como falso, ¿no? Falso color, es decir, que no tiene la correspondencia, ¿no? Entonces, generalmente nosotros trabajamos
para hacer la interpretación visual de la vegetación trabajamos en falso color. ¿Sí? Entonces no corresponde ninguna de las funciones a los canales originales. Con falso color se trabaja entonces. Generalmente trabajamos con falso color, dependiendo del objetivo. También podemos trabajar para hacer una interpretación con color verdadero también, ¿no? Eso es para que tengan en mente los términos que se deben aplicar cuando hacen una composición. Entonces, composición es apilar, ¿no? Poner en estos tres canales. Entonces, mi composición en azul, verde y rojo, o composición o compilación. Entonces, es verdadero, certero, los canales va a ser pseudo, certero, todos los canales va a ser falso, ¿no? Eso se llama compilación. Nosotros vamos a aprender a hacer compilación también en la parte práctica, ¿no? Bien, aquí está explicado entonces las longitudes de onda, ¿sí? A través del espectro visible, hasta acá, ¿no? Y a partir de acá es el infrarrojo, ¿sí? Aquí tenemos las proporciones de reflectancia, es decir, los valores que van a ver acá en esta curva ya tienen un nivel de calibración, ¿no? Ya están calibrados. Entonces vamos a ver Aster, Landsat 7, que también puede ser Landsat 5 menos el Landsat 8, y aquí está el Sentinel, ¿no? Entonces acá estas tres líneas son del Sentinel, y aquí también tenemos el Sivers. ¿Ya? Entonces cada cajita es una banda, y el ancho nos está mostrando la longitud de onda que está abarcando el espectro electromagnético. ¿Sí? Entonces, más o menos para que nos demos una idea cómo se están visualizando, qué porción ha sido capturada por cuál sensor, ¿no? Entonces, por ejemplo, Landsat 7, que es el más común, ¿no? Tenemos el canal azul, verde y rojo. Estamos dentro del espectro visible. Entonces, con estas tres bandas, con estas tres porciones, podemos hacer una composición en color verdadero, ¿cierto? Tenemos, ya nos salimos del infrarrojo, perdón, del espectro visible, estamos entrando al infrarrojo, tenemos la banda 4, ¿sí? Mucho más allá tenemos el infrarrojo medio, que es la banda 5, mucho más allá tenemos el infrarrojo lejano, que es la banda 7. Y los valores en la banda 6 que ven allá es el infrarrojo termal, ¿sí? Que vamos a utilizarla también para hacer este cálculo de temperatura de la superficie. Vamos a calcular con estas bandas. Con estas bandas vamos a calcular la temperatura, ¿no? Entonces, fíjense, estamos hablando de la banda termal 7, 5 no tiene banda termal, ¿no? Landsat 7 tiene este ancho, ¿no? De la banda, es decir, el rango del espectro electromagnético está capturado por esta banda. En el caso de Landsat 8 está subdividida en dos porciones, ¿sí? Entonces, eso también se debe considerar. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un análisis multitemporal de la temperatura superficial del departamento de La Paz, digamos, ¿no? Desde el 2000, digamos, ¿no? Entonces ahí sí o sí van a tener que utilizar Landsat, por ejemplo, ¿no? Landsat 7 y Landsat 8. Entonces, pero tienen diferente fracción del espectro que está capturando. Entonces hay coeficientes que te permiten ajustar de esto a esto. Se va a utilizar generalmente el 10, que sería esta porción, ¿no? Entonces tienes información diferente. Por tanto, si es una comparación, no te va a salir muy bien los valores, ¿no? Entonces, con la calibración, si se hace este ajuste, y hay otros parámetros que ajustan esta longitud de onda para que puedas comparar y hacer la serie temporal, digamos, de manera más robusta y completa, y comparable, ¿no? Y entonces tenemos Landsat 7, Landsat 8, ¿no? Tienen las mismas características, hay una pequeña variación del ancho de la banda, lo mismo del infrarrojo medio, pero tienen otras nuevas bandas, ¿no? Tiene la banda 1, que está antes de la banda azul que compartían con el Landsat 7, y tienen la banda 9, ¿no? Y se fijan, hasta en la parte vacías, ¿no? Esta es la captura de la atmósfera, ¿no?
Entonces, estas bandas, digamos, no hay muchos estudios que estén utilizando estas bandas por ahora, ¿no? La idea de incluir estas bandas, ¿por qué han incluido estas bandas a diferencia de las lanzas anteriores, de sus antecesores? Es que van a poder permitir, o en realidad en estas secciones se acumula más la interferencia atmosférica, ¿sí? Entonces la idea es que como vamos a poder ver evaluación de interferencia atmosférica, ayude a mejorar la calibración atmosférica de estos niveles. Por esa razón que se han utilizado o se han incluido estas bandas, ¿no? ¿A qué corresponden las bandas violeta y las cloritas? ¿Está? Sí, Son infrarrojo cercano. infrarrojo cercano. ¿Y las Sí, estas son del medio, digamos infrarrojo medio y lejano, ¿no? Las Sentinel no tienen ¿no? Entonces, el Sentinel ha sido generado a partir de parámetros de calibración de Landsat 8, por eso se parecen mucho, ¿no? Y la idea era eso, por eso ahora, por ejemplo, Sentinel ha sido generado por la Agencia Espacial Europea, ¿no? En el caso de Landsat 8 y 7 ha sido por la NASA, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en el mismo servidor de la NASA están Sentinel, o sea, de la misma NASA, del mismo servidor de la NASA se puede instalar las imágenes Sentinel, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el principio estas dos agencias han trabajado juntas para generar este sensor, ¿no? Por eso se parece mucho al Landsat 8, ¿no? Pero han incluido otras bandas más interesantes en estas porciones, ¿no? que están siendo actualmente estudiadas, ¿no? Porque tienen versiones bastante interesantes que no compartían con los Landsat, ¿no? Tienen esta 8, por ejemplo, si es comparable con esta, pero tienen otras intermedias para hacer el análisis de vegetación, que ahorita es, digamos, la oportunidad para que investigadores, ¿no? Varios de ustedes creo que están haciendo tesis, o van a hacer, que están en maestrías, me han dicho, ¿no? Ahorita es el momento, o sea, si quieren hacer un impacto realmente en la ciencia, ahorita es el momento para que empiecen a ver esta parte, ¿sí? No hay muchos estudios, primero, no hay muchos estudios con Sentinel, y no hay muchos estudios con estas bandas. Ahora, si les interesa hacer un impacto, deberían centrarse ustedes acá para hacer análisis, ¿no? Ahorita sería donde van a encontrar impactos realmente interesantes en esta sesión, ¿no? Entonces también tienen otras bandas para un mismo propósito que el Landsat 8, ¿no? La idea es hacer una corrección atmosférica a ese nivel. Después las otras bandas se comparten, entonces todos los índices que podemos aplicar en estas imágenes se les puede hacer de manera igual, digamos, se puede comparar con estos tres sensores que vamos a aprender a calcular. Ahora fíjense ustedes, Aster, ¿qué le falta aquí? Una banda, ¿sí? La banda azul. Entonces, ¿se podría hacer una composición en color verdadero? No. La ventaja de Aster es que tiene esta separación, ¿no? En el infrarrojo lejano, y esta otra separación mucho más detallada en el infrarrojo termal. Entonces, Aster, aparte de ser evaluación de vegetación, que para nosotros está por acá, se utiliza para evaluación de suelos, ¿no? Para la parte de minería también, ¿no? Por estas características de acá. Puede ser evaluación de firmas espectrales, que más adelante vamos a ver que son firmas espectrales, que básicamente ver este comportamiento para un cuerpo determinado, ¿no? Y entonces, resoluciones, aquí teníamos 15 metros, aquí también podemos tener 15 metros porque esta es la pancromática. Todas estas de acá tienen 30 metros, menos la termal que tiene 120 metros. Acá igual, ¿no? Todas estas tienen 30 metros, menos las termales que tienen 90 metros.
Y estas pancromáticas, con la banda 8 en el caso del Landsat 8 y la banda 8 en el caso del Landsat 7, tienen una resolución de 15 metros. Entonces se puede hacer fusión, lo que se conoce como fusión de imágenes, para obtener estas imágenes o estas bandas con un tamaño de 15 metros. Esa es la propiedad de tener una banda pancromática a 15 metros. O sea, si quiero utilizar el término rescalar, ¿no? O sea, voy a tener la misma información que estaba a 30 metros, aprovechando esta imagen pancromática, voy a obtenerla a 15 metros. Puedo mejorar mi resolución a ese nivel. Lo mismo para el Landsat 7. Eso también lo vamos a aprender a hacer con las herramientas del curso. ¿Ya? Entonces tenemos 100 metros, este de acá. Este de acá tiene 20 metros y estas tienen 60 metros. Entonces, en el caso de Sentinel tiene mucha más variación de resoluciones, ¿no? Los Sivers tienen dos sensores, ¿no? El MUX y el PAN-MUX, y fíjense las proporciones también del espectro electromagnético. También nos va a permitir hacer evaluación de vegetación. Los mismos índices que vamos a aprender a calcular con Landsat y Sentinel también se puede hacer con Sivers. Y bueno, las bandas estas, la ventaja es que están a 5 metros. ¿Sí? La única desventaja es que tienen que ustedes hacer una buena corrección geométrica, una buena corrección geométrica para aprovechar eso. Entonces también les recomiendo, si quieren hacer investigación, ¿no? Tesis, con ese detalle que les acabo de decir, esta es una buena oportunidad para probar, y también son gratis, ¿no? Si se fijan, todos los índices que vamos a aprender a calcular también los pueden hacer. Si pero en este curso no vamos a tocar ¿ok? Una consulta, ahí hay un espacio que no tiene bandas, ¿no? Y tiene dos picos de reflectancia. ¿Eso es por qué no se analizan? El infrarrojo cercano sería, ¿no? ¿Cuál? Después de la violeta es... Sí. ¿Este? No, los dos picos. ¿Este? Sí. ¿Por qué no se analiza? O sea, ¿por qué no se capta esas reflectancias con los satélites? ¿Qué es lo que no tiene una información que sea muy importante o por qué? A ver, Landsat ha sido generado. Primero había un satélite que se llamaba Hyperion. No sé si han escuchado Hyperion. No. Bueno, Landsat ha sido generado a partir de esa prueba, si quieren, ¿no? Entonces ahí se ha probado, tenía muchas bandas y ahí se ha probado, digamos, qué información es relevante o qué información aporta más a las características de evaluación de recursos naturales. Entonces ahí se ha visto que estas porciones no aportan demasiado, no se les ha incluido, digamos, pero esas Hyperion, si no me acuerdo, creo que sí, pero voy a revisar ese nombre con el que se ha generado esto. O sea, ha sido como el primer sensor para calibrar y ver qué bandas son útiles y cuáles no, porque una imagen de esas pesaba como, en esos momentos pesaba como 5 gigas, entonces en esos y eran 8 bits, ¿no? Entonces, digamos, no era manejable si quieren para el usuario. Entonces, por esa razón han depurado o buscado las fracciones, digamos, más representativas. Pero hay un documento respecto a eso y creo que lo tenemos acá, lo vamos a revisar para ver eso, ¿no? Entonces es por esa posibilidad que no las han incluido, y si te fijas casi ningún otro, por lo menos las que están en la lista, son multispectrales, no están reflejadas. Se está yendo. Si ya vamos a hacer ¿cómo van? Bien, vamos bien, ¿no? Vamos. Bien. Ya. Llegamos hasta una diapositiva más y hacemos un receso. Entonces, esto es para continuar con la idea de las longitudes de onda, fracciones del espectro electromagnético, que nos ayuda a aprovechar la información, ¿no? La longitud de onda está acá, ¿no?
espectro visible hasta el infrarrojo lejano. Tenemos las proporciones de reflectancia. Y aquí tenemos la descripción más o menos que vemos en cada porción, ¿no? En el espectro visible vamos a ver pigmentos, ¿no? El color de la hoja, ¿no? Si está verde, café, amarillento, ¿no? El color. En el infrarrojo cercano vamos a ver la estructura de la planta, la estructura de la hoja, ¿no? En la porción del infrarrojo de onda corta al infrarrojo lejano vamos a ver el contenido de agua de la planta. Entonces, la gráfica que están viendo acá en celeste, esa es una gráfica común, una línea de espectro de vegetación sana. Es decir, cómo se comportaría una vegetación sana. Es el patrón de la firma. Entonces, este comportamiento en cada porción del espectro electromagnético se conoce como firma espectral. Tal vez ya han escuchado de ese concepto, ¿no? Entonces, lo único que estoy diciendo es evaluar la forma, ¿sí?, del comportamiento en cada longitud del espectro electromagnético. Entonces, la vegetación sana se comporta de esta manera. Entonces, este comportamiento de la vegetación sana es firma espectral. Entonces, esta es la firma espectral de la vegetación. Entonces, cada especie de planta tiene su propia firma espectral, que está determinada o hay que determinar. Hay algunos estudios que tengo algunos ejemplos en la vegetación que han hecho ese análisis. Se han ido al campo, han determinado un área como más o menos homogénea, es decir, que solamente esa especie, y han evaluado la firma. Entonces, ahí han encontrado ¿Y esos cómo valores. evalúan eso? A ver, digamos, de manera completa, robusta se tiene que hacer con el espectrómetro de campo. Es ir al campo, sacar esta variación de la hoja y ver el comportamiento. Y luego eso relacionarlo con el sensor. Es básicamente ese valor del espectro de campo, es esta curva. Porque con las imágenes satelitales se parece mucho, pero solamente recuerden que tenemos porciones, ¿no? Y teóricamente, En este caso están evaluando toda la longitud, por eso es tan continua. Nosotros en la diapositiva que sigue vamos a ver la firma espectral, pero de este sensor es Lanza. Entonces van a ver que sí se parece, pero como tenemos solamente porciones y no está continua como acá, va a tener otro comportamiento. Entonces hay que relacionar para poder luego, digamos, clasificar o extrapolar la información que se ha obtenido del campo. Bueno. Entonces, vamos a tener este decaimiento, si quieren, acá, ¿sí? Cuando la vegetación, ¿se acuerdan que es la vegetación sana? ¿No? Podemos imaginar una vegetación verde, ¿no? Entonces, cuando tengamos este pico acá, ¿no?, está subiendo el valor y luego decae, ¿sí?, de esta porción. Acá está absorbiendo más la planta de la que está emitiendo, ¿no? Recuerden que hay una energía que llega, es transmitida, absorbida, y la energía que emite es la que estamos viendo en el sensor. En este caso del espectrómetro es lo mismo, ¿no? Lo que emite entre lo que resta de todas las otras porciones que se han transmitido y absorbido. Entonces, en una vegetación sana casi va a absorber mayor cantidad de energía en esta fracción. En esta fracción va a absorber mayor cantidad de energía, por eso emite menos una vegetación sana, ¿no? Porque está haciendo el proceso de fotosíntesis, ¿no? Tiene que aprovechar la energía. Si está sana, va a haber un decaimiento. Y esta porción de estructura es alta en la vegetación sana. Quiere decir que tiene gran cantidad de hojas, ¿no? A eso nos referimos con estructura, ¿no? Que tiene un follaje denso. Si los valores son altos, significa que tiene una estructura densa, ¿no? Si queremos verlo de esta manera, tiene gran cantidad de hojas, ¿sí? Y esta porción de otra vez, decaimiento, ¿no? Porque luego viene un poco acá, vamos a ver, ¿no? Entonces, si la planta tiene humedad, también va a ser bajo, ¿no? Lo mismo. Bueno, aquí tienen otras
particularidades de la misma característica, porque estamos viendo también humedad. ¿Sí? Entonces, si va a absorber más, va a emitir menos, ¿no? Por eso hay esos valles, ¿no? Si absorbe más, emite menos. Claro. Porque es como una resta, ¿no? ¿Sí? Entonces, hablando del espectro visible, de este punto que hemos visto acá, si lo desglosamos, ¿no? Lo tiramos así. Fíjense, estamos hablando del espectro visible solamente acá, de 0,407, ¿no? Es decir, esta porción nada más que hemos estudiado acá. Aquí vemos el comportamiento de la clorofila A, la clorofila B, entonces la clorofila B va a ser la fotosíntesis. En algunos casos, depende de la vegetación que estamos viendo, podemos ver carotenos, etc., ¿no? Entonces, en esta porción solo vemos color, ¿no? Y esto, este análisis, ¿a partir de qué lanza se puede hacer? Con el 5 me imagino que tienen todas las bandas, ¿no? ¿Hacer? Tiene. Sería a partir del 7. El lanza 5 también. Sí, tiene. Una consulta. En la parte de la firma espectral, estaba revisando de que hay, bueno, tablas ya estructuradas de algunos países que han determinado una firma espectral para un determinado cultivo, pero no he podido encontrar eso para Bolivia. No hay. Entonces, quería preguntar si existe tal vez de un cultivo. Bueno, yo no hay para cultivo que sepa. Yo trabajo más con bosques, ¿no? Colaboración de tanto la parte andina como la parte de Amazonia. Y para ahí nosotros hemos encontrado firmas para tipos de bosques, ¿no? Que tienen este comportamiento particular, para estas manchas específicas de la parte amazónica, ¿no? Entonces, pero eso lo pueden generar ustedes, ¿no? O sea, la idea es que también vamos a aprender cómo se generan esas firmas. Ahora, ¿cómo se genera una buena firma? Es cuando un especialista conoce de la realidad de campo, ¿no? Esa parte, en la parte de vínculo de gabinete con campo, en la predetección es, como en otras áreas también es fundamental, ¿no? Entonces, si tú tienes esta experiencia de campo en relación al comportamiento de la vegetación, conoces, digamos, del campo, del área que estás evaluando, lo traes luego a la interpretación de imágenes satelitales, es mucho más sencillo y además tienes resultados mucho más importantes y robustos, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprender a generar esas firmas, que no es más que saber muy bien seleccionar un sitio que tú tengas la certeza de que esta especie A o B y sacar los valores, ¿no? Y hacer esa evaluación en función del tiempo, ¿sí? Y sacar varias muestras de otros lugares donde ustedes consideren que está en la misma especie, aplicar la clasificación y evaluar si tú decías, has evaluado aquí las firmas y aquí también ese cultivo deberías tener ese mismo valor, entonces hacer ese ajuste, ¿no? Entonces metodológicamente sí es posible y ustedes lo pueden generar. O sea, ustedes si están interesados en cultivos, como les decía que no hay esta información, ustedes pueden generarla, ¿no? Esa es la idea. Entonces, esta es la firma de laboratorio, ¿no? Esta es la firma de imágenes, ¿sí? Como les decía, es más resumido, ¿no? Entonces solamente me está mostrando valores donde voy a tener bandas, ¿no? Y claro, ahorita les estoy mostrando, este ejemplo es para Lanza. Va a depender si trabajo con Aster, va a depender si trabajo con MODIS, con otros sensores, porque hemos visto que tienen porciones diferentes del espectro electromagnético, entonces la firma va a ser también diferente, ¿no? Entonces, vegetación viva, que sería muy similar a la que acabamos de ver en el laboratorio. Tenemos los mismos valores de surfactancia y también la longitud de onda. Entonces, fíjense, acá estamos en el espectro visible y a partir de acá para adelante es el infrarrojo. Y se ve lo mismo que les decía, estamos viendo vegetación viva o vegetación sana. Entonces tenemos la banda 1, banda 2 y banda 3. La banda 3 es el rojo. En el rojo vamos a ver los colores, ¿no? La vegetación. Entonces, si es sana, va a absorber más de lo que va a emitir. Entonces por eso tenemos ese decaimiento acá, ¿no? Si quieren lo comparamos con una vegetación seca.
Aquí está. Sería la misma porción. Fíjense, casi en toda esta región es igual. Si no hay este valle. Está aquí. ¿No? Ese es el primero. Estamos viendo solamente una banda ahorita. La banda 3, fíjense acá, es superior a esta. Y esta es vegetación seca. Entonces, eso quiere decir que aquí está emitiendo más que esta, ¿no ven? Entonces una vegetación sana está absorbiendo más de la energía. ¿Por qué? Porque está haciendo fotosíntesis. Está transformando energía, por eso está absorbiendo más. Por eso hay esa forma aquí. Ahora, la estructura, si la quiero relacionar con la banda, ¿no? Estamos hablando de lanza 8, sería esta banda. Estamos descartando que son de transformación atmosférica, ¿no? Entonces es 1, 2, 3, sería la banda 4. Vemos la roja, mejor, para no confundirnos. ¿Sí? La banda roja sería esta, ¿no? 1, 2 y 3 es la roja. Entonces ahí estamos viendo que absorbe más energía. A ver. Y la banda 5 sería 1, 2, 3, 4. Sería por eso. 1, 2, 3, 4. Este punto es de estructura. ¿No? Entonces, si además está verde la planta, tiene gran cantidad de hojas, los valores acaban de ser altos. Entonces hasta acá está cumpliendo, ¿no? Está absorbiendo alto. Tienes altas hojas, ¿no? Entonces aquí me está diciendo que sí, efectivamente es vegetación sana. Lo contrario acá, está asimilando, está emitiendo más, y fíjense acá, que debería tener un pico alto, es más bajo. Entonces quiere decir que está seco, como dice acá, no tiene hojas, ¿no? Lo siguiente, tenemos acá opción, ¿sí? Donde vamos a ver humedad, ¿no? Humedad, esto, 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Entonces, otra vez lo mismo, está absorbiendo más si lo comparamos con la seca. Los valores acá son altos y aquí son bajos, van a tener un comportamiento que este, ¿no? Entonces la vegetación está verde, y además tiene humedad, por eso está verde, ¿no? Tiene valores bajos. En cambio la vegetación seca tiene valores altos acá, ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué tiene que ver con humedad ahí? O sea, que... Estamos haciendo como un checklist que, o sea, estamos diciendo que es vegetación viva. Pues hay que imaginar cómo sería la vegetación viva. Estamos diciendo que sería verde, sí, efectivamente verde, que tendría gran cantidad de hojas, sí, y que tendría, asimilando, si quieren, agua, ¿no? Eso no es la cantidad de agua. No es cantidad de agua, sino es cómo está absorbiendo la planta, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que acá, ¿no? Tiene el mismo comportamiento. Está absorbiendo más, está absorbiendo más. En esa frase del espectro electromagnético se ve humedad en esa porción. Ahora, si nosotros lo volcamos o analizamos la vegetación, estás viendo que está asimilando esa porción. Y a ver, digamos, la reflectancia es menor, ¿no? Sí, Entonces, digamos, ahí puedes decir que tiene más humedad. sí. Y ahora, comparando con la seca, la reflectancia sería mayor y tiene menos humedad. Exacto. Esa parte de la absorción de agua te puede servir también para hacer alguna evaluación de qué tan bien se está manejando el riego, ¿no? En caso de que vea humedad. Efectivamente, eso vamos a evaluar nosotros, ¿no? Puede haber correspondencia, es decir, si tu vegetación está verde, tiene alta estructura y además tiene humedad, está óptima las condiciones para el flor. Ahora puedes observar, puede tener algo como esto y valores bajos que vienen aquí. Eso quiere decir que tu vegetación tiene demasiada humedad y por eso está muerta. O sea, esas relaciones pueden existir, ¿no? Pero puede suceder lo contrario también. ¿Y la defoliación se mira? Está relacionada a esta parte Sí. y a esta. Entonces tendríamos que verla más como la gráfica de abajo. Ajá. Sí. ¿Lo ves? Entonces, tú encuentras defoliación si tú comparas antes, después. ¿Y qué pasa en plantas que encuentras ambos en la misma planta? Digamos, hay sectores de defoliación muy notorias, pero el resto de la planta está verde. ¿Cómo se refleja? ¿O no llega a ese detalle? Depende
del área que tiene esa característica, ¿no? Recuerden que nuestra unidad de análisis va a ser el tamaño del píxel. Por ejemplo, Landsat sería algo como esto, ¿no? 30 por 30, ¿no? Entonces, si aquí tienen la mayor cantidad de plantas que están comportando, va a haber cierta variación, pero es como el promedio de todas. Entonces tienes plantas verdes y allá tienes plantas secas, entonces es como el promedio del píxel, porque haces un promedio para sacar el valor, ¿no? Entonces depende de eso, de la resolución y depende de las características de las formas. Sí, para una referencia. Eso, bueno, entonces tenemos también agua, ¿sí? Absorbe toda la cantidad de energía, por eso casi en toda la longitud de onda es valor bajo. Por eso en la literatura se clasifica también, cuando hablamos de teledetección, como cuerpos negros el agua. ¿Por qué? Porque absorbe toda la cantidad de energía y es poco la que emite, ¿no? Bueno, el suelo tiene más o menos la misma característica de la vegetación, cuando acá en este punto, ¿no? Vamos a tener la parte de la estructura, ¿no? Entonces, fíjense, lo que estamos analizando, lo que hemos interpretado es que es el valor de la curva, digamos, como mediada, el valor de una curva, digamos, la que más sobresale, y esta línea punteada es el promedio, ¿no? Y luego tienen, fíjense, líneas grises, ¿no? Entonces, para caracterizar esto, se han sacado bastantes muestras, ¿no? Es como se hace la construcción de firmas, ¿no? Entonces no solamente te fijas de un punto, sino tienes las características de este tipo de vegetación en varios lugares, y sacas un montón de muestras, luego graficas en una sola, ¿no? Lo mismo de agua, lo mismo de vegetación seca, lo mismo de suelo. Bueno, lo que nos quiere decir esta gráfica, muy rápidamente, es que determinar firmas espectrales de vegetación viva y agua es mucho más fácil, porque fíjense, los valores casi no se separan, ¿no? Los promedios. En cambio, vegetación seca, suelo, es mucho más compleja, por eso fíjense la expresión, ¿no? Hay un montón de firmas que están por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, ¿no? Hay mucha más variación, si quieren, para sacar firmas de suelo y para sacar firmas de vegetación seca. Dicho de otra manera, es mucho más complejo, mucho más difícil encontrar firmas de vegetación seca que encontrar vegetación sana o agua. Sí, su análisis del suelo, ¿está referido a un suelo desnudo o estamos hablando a nivel de profundidad del suelo? No, es desnudo, sí. ¿Sí? Entonces, ese es de un sitio determinado, de una especie determinada, etc. Entonces, ustedes pueden generar estas firmas espectrales también para estar en el banco, ¿no? Tienen que construir un montón de firmas para decir, bueno, el promedio de esta vegetación o de este cultivo es este. Cada fracción del espectro electromagnético se va a comportar así, y si esa firma se ve en otro lugar, es muy probable que estemos hablando de la misma especie. Entonces, esto es mucho más interesante hacer esta clasificación que hacer una clasificación convencional que generalmente para la interpretación se tiene 3 bandas, ¿no? De los 3 canales disponibles. Además, hay que clasificar toda la cantidad de información disponible de ¿cuántas muestras longitud de más o onda. menos? Depende del error, ¿no? Entonces, sacar muestras, generar las Y eso curvas, no hay pues, una para bajar el error. regla dependiendo del pixel, digamos, o sea, dependiendo como usted me dijo de la escala, ¿no ve? Entonces, como sacar muestreo de ecología, ¿no ve? Sí, Sí, no voy tiene que a ver con tener valores más igual. estadísticos, ¿no? Sí. 9 cuadrados, etc. Igual tengo que hacer, Claro. para sacar el número de Hasta llegas al mejor, al óptimo de la firma espectral, claro. de la variación de ley. Es estadístico. Eso. Entonces, no sé si quiero ver. No sé si quieren hacer un receso. Instalaremos los programas. ¿Sí? Sí.